Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los lugares de la memoria. En este caso vamos a hablarles con Mauro, mi compañero, y con la producción de Nord Producciones, de un tema muy actual por las circunstancias de la coyuntura política. De hecho, las palabras que ha usado la expresidenta sobre "soy una fusilada que vive" remonta a esto que vamos a contarles. El 9 de junio de 1956 se produce un intento popular de restablecer la democracia y con Juan Domingo Perón a la cabeza, que había sido a quien le habían hecho el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, O fusilador. fusilado. Una persona que fue pampeano por adopción, no era pampeano, pero de hecho sus restos descansan en General Pico, es protagonista de esta gesta popular y hablamos del coronel Filipó. Sí. Filipó que empezó siendo guardia de Perón y en esta revuelta popular es una parte importante que se da en todo el país y acá hay, bueno, hay símbolos muy grandes, ¿no? Que sean como Sí, Radio Nacional. exactamente. Uh-huh. Y primero decir que tanto en General Pico, donde descansan sus restos, como en Santa Uh-huh. Rosa, hay un recordatorio Sí, dentro del cementerio de la ciudad y una calle en claro. el barrio Salvador Ananía, porque efectivamente dentro del peronismo pampeano, esos acontecimientos del 9 de junio de 1956 tiene una fuerte impronta en su Uh-huh. identidad, a tal punto de que, por ejemplo, la biblioteca del Claro. partido, la sede del Partido Justicialista en Santa Rosa tiene ese nombre. Eh, y Adolfo Filipó es quien va a ser el encargado, ¿no?, de llevar adelante el levantamiento que a nivel nacional contaban el general Valle. Y aquí en La Pampa, en Santa Rosa puntualmente, se da también la particularidad, esto lo hemos Uh-huh. nombrado también en otro momento, la particularidad de que es el único lugar en donde se cumplen los objetivos trazados por la revuelta, digamos, Claro. ¿no? Por la revuelta que era militar y civil, ¿no? Sí, Tenía una sí. parte que era militar, de los militares que todavía le eran fieles a Perón, policías incluso, y de fuerzas civiles, ¿no? Sí, que está asociado a lo De, que después se conoció claro, como la resistencia claro, peronista. es el nacimiento de la resistencia Claro. peronista, ¿no? Esos son los Uh-huh. acontecimientos que dan paso a la resistencia peronista e incluso a un agravamiento del Uh-huh. antiperonismo por parte del gobierno de la fusiladora. Eh, y en el caso de Santa Rosa, digamos, es el caso en donde se cumplen los objetivos, ¿no? Claro, ¿Por que era qué? la toma de Porque edificios públicos. exactamente, Claro. era la toma de los dos edificios importantes, que eran la municipalidad Uh-huh. de Santa Rosa, la casa de gobierno, que es donde hoy, en la esquina de lo que hoy sería Quintana y Pellegrini, Quintana Perea. ¿no? Y la toma de la radio nacional, porque era uno de los lugares en donde se iba a transmitir la proclama Claro. del levantamiento, justamente por ser un lugar estratégicamente ubicado, ¿sí? Una radio que tenía muy buena potencia Uh-huh. para la época, en una zona donde además es llanura. Por lo Claro. tanto, las Sí, ondas sí. radiofónicas no tienen ningún tipo de obstrucción de cerros o montañas alrededor y llegan muy lejos. Eh, Sí, se y, escuchó en varios puntos del y de país. hecho se escuchó en varios puntos del país, lo que incluso se cuentan en los propios relatos, en las propias reconstrucciones, es que cuando se toma la radio, la proclama se escucha, digamos, se llega a Uh-huh. transmitir durante las horas en las cuales el levantamiento triunfa, hasta que, bueno, a escala Sí, nacional es triunfa en la reprimido, provincia de La Pampa. claro, triunfa en la No nos provincia. olvidemos de General Valle, que es quien está Exactamente. coordinando estas acciones. El objetivo, porque ellos lo aclaran, no era solo restablecer el gobierno de Perón, sino la La democracia. Y después democracia. había un objetivo, si salía bien, de convocar elecciones para revalidar la legitimidad de ese gobierno que había sido derrocado por un golpe de Estado menos de un año antes, porque fue en septiembre del 55, y estamos hablando que en junio del Del 56 56. intentan reponer en el gobierno a Juan Domingo Perón y de ahí hacer todo el Sí, proceso sí. democrático. Aramburu y compañía, digo Aramburu, Rojas, era Aramburu, pero los responsables son Eran todas Aramburu, Rojas y Lonardi, los dictadores,
Se enteran previamente, por eso fracasa. Hay una infiltración, no Hay se una sabe infiltración. cómo, pero enfrentan, se entera del levantamiento y logran sofocarlo en todos lados. No se lo esperaban en La Pampa. No, Que tuvo una gran colaboración civil, hubo más civiles que militares que nadie. involucrados en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, y por eso llega a ser exitoso. Sí. Incluso fuerzas podríamos decir, de partidos de izquierda, Claro. ¿no? Militancia de partidos de izquierda o sindicales, que no eran estrictamente peronistas. No, pues se trataba de restablecer la claro, democracia. o pertenecían a alguna fuerza militar, era el restablecimiento de la democracia, la finalización de un gobierno que había quedado trunco, porque Claro. el peronismo tenía que gobernar por Había lo sido menos elegido, tres sí, años sí. más, digamos. Entonces, era ese el objetivo, ¿no? Fundamental. Bueno, como sale mal, bueno, después al día siguiente, el 10 de junio, se bombardea Radio Nacional. Es la forma que encuentran para evitar que la proclama se siga difundiendo y se sofoca este levantamiento en todo el país. 13 condenados militares por la ley marcial fueron ejecutados y 31 civiles. De acá hay que mencionarlo. Hay un fusilado que vive, arranca el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que cuenta los fusilamientos de José León Suárez, que hoy usó, por eso conectamos con esto, que le acaba de usar la palabra Cristina Fernández, porque esto empezó a ser la proscripción del peronismo por casi 18 años. Se prohibió la palabra Perón, se prohibió el peronismo, se prohibió que fueran elecciones. Con un dato que incluso también figura en el libro, que es que algunos de los fusilamientos sucedieron antes del decreto. Claro, sí, ¿no? sí. Antes de la firma del decreto, digamos, del juzgamiento. Por lo tanto, se consideraban asesinatos, ejecuciones ilegales. Una cuestión que también, digamos, en el caso de Santa Rosa de la Pampa en particular, también sucede, es que otro de los objetivos dentro de esas operaciones era sacar de la cárcel a quienes habían sido democráticamente electos, gobernadores, diputados y demás, que estaban encarcelados, sacarlos justamente para restablecer todos esos gobiernos, ¿no? O sea, no se trataba de un contragolpe, por así decirlo, era un plan sino nacional para que la democracia se restableciera en todo el país. Y Filipov fue la figura central, que bueno, escapa, digamos, en el medio y después tiene detenido, es condenado a muerte. Bueno, todos estos detalles de la vida de Filipov, que después va a terminar en Mar del Plata, falleciendo allí, ya mudándose, pero pidiendo que sus restos descansen acá, los abordamos con Pedro Larragione de la Comisión Nacional Permanente en homenaje a Adolfo Filipov, que para este último 9 de junio se hicieron 3 conmemoraciones, una en Santa Rosa, una en Pico, una en Tuay. En una de esas ocasiones hablamos con él, hay datos realmente casi hollywoodescos de la fuga, de la cantidad de balazos que recibió el auto en el que escapaba Filipov. Eso a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, como les decíamos en el primer bloque. Hoy vamos a hablar de un hecho en particular, el 9 de junio de 1956, cuando una rebelión popular intenta restablecer el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, y especialmente sobre Adolfo Filipov. Para eso nos acompaña Pedro Larragione, que es de la Comisión Nacional de Homenaje Permanente a Adolfo Filipov, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo es que alguien, pues tenemos más o menos la misma edad, cómo es que alguien como vos llega a contactarse con Filipov? Yo creo que tuve esas cosas de estar en el momento y el lugar indicado, por participar en la revista Cuadernos y ser del consejo de redacción de una revista de tirada nacional, que va por el número 68. En aquel momento la revista Cuadernos, para el encuentro en una nueva huella argentina, hacía su presentación número 8 en Mar del Plata, donde soy yo, en el salón de la Asociación Bancaria, con la participación del contraalmirante retirado Carlos Busser, que fue el hombre que dirigió el operativo Rosario de recuperación de Malvinas, bueno, el doctor Horacio Micuche, el director de la revista Eduardo Albaldi, y en esa ocasión, que ya habíamos tomado un pequeño contacto con Filipov, lo invitamos a esa charla sobre Malvinas en el marco del 20 aniversario, fue 2001-2002, si no me equivoco fue marzo del 2002. Ahí se acerca Filipov, tomamos un contacto, yo que estaba en la organización, yo muy joven, obviamente, tengo 52 años hoy. Él ya era un hombre grande, igual su figura era una cosa que era imponente. Y bueno, ahí nos estrechamos la mano, quedamos en contacto. A partir de ese día fui todos los días
a su casa hasta que falleció en el 2004 en Mar del Plata. ¿Qué podemos reconstruir? Porque digo, Filippo tiene varias instancias en su lucha, sobre todo vinculada al gobierno peronista. Antes del 9 de junio del 56 estaba con Perón en el momento de los bombardeos. Claro, él se recibe de teniente en 1945. Del 45 al 55 destinado al Regimiento Escolta de Combate reforzado del Teniente General Juan Domingo Perón. En el 55, el 16 de junio, cuando los infames bombardeos a Plaza de Mayo, él tiene una actuación destacada en aplastar ese primer intento de golpe por orden del general Perón, junto a otras fuerzas leales al general Perón, obviamente. Y Perón en ese momento le pide consejo desde dónde dirigir el contraataque a esa sublevación, y Filippo le dice: para garantizar su vida y su seguridad en mi despacho. Lo refugia en su despacho. En septiembre, el 16 de septiembre, cuando dan el golpe, lamentablemente, el golpe de Estado, Filippo no está en el país porque era pentatlonista, era un gran deportista y estaba representando al país en el exterior. En esa ocasión dan el golpe de Estado. Y con esa vivencia y con lo que le tocó ver y vivir, porque hubo más de 800 muertos, fue una masacre, que fue un bombardeo organizado, perpetuado, que hay que seguir investigando y difundiendo, porque fue en diferentes localidades, también en Mar del Plata, donde vivo en aquel momento, en Dock Sud, en Rosario, en la Destilería de La Plata. Bueno, fue algo, ese bombardeo criminal que hay que condenar al día de hoy. Bueno, fue nefasto, le tocó participar ahí, con lo que vio y vivió ahí. No dudó en el 56 participar en el movimiento de General Valle, y tomó La Pampa en ese momento como jefe militar, como responsable, junto a los patriotas del pueblo peronista pampeano, ¿no? De una provincia bien llamada, desde su momento, Eva Perón. ¿Él te contó algo de ese momento del bombardeo, de cuando lo protege a Perón? O sea, ¿te contaba algún detalle? Pues vos has contado que has estado con él. Sí, lo que vio, digamos, no solo como había intriga previa, cómo perpetuaron ese golpe, lo que lo lograron finalmente en septiembre, sino el escenario dantesco, ver un micro reventado por bombas, bueno, niños muertos, una masacre, donde la población no esperaba eso, porque los aviones que volaban a bajo vuelo, lo cual permitió también que algunas bombas no explotaran, o si no hubiese sido más grave aún, una masacre mayor. La gente aplaudía, no sabían si era un desfile, no sabían qué era eso, era la aviación naval asesina de ese momento, ¿no? Me parece que hay que hacer una distinción entre los militares patriotas y leales al pueblo, a la patria, a la causa nacional, de otros sectores que no. En ese caso estarían defendiendo la democracia con Perón. Exactamente, claro. Sí, sí, no lo dudaron. Eran peronistas además. Nada, que es una cuestión cultural también el peronismo, digamos, no es solamente una pertenencia partidaria. La mención que hacés, digo, a esto de las bombas que no explotaron nos trae que recientemente ha habido un hecho en Capital Federal, Instituto Perón, en uno de los lugares donde las bombas no explotaron, y hay como ¿se puede establecer un hilo de continuidad de intentar tachar al peronismo otra vez? Mirá, en mi opinión personal, en esto no involucro a la Comisión Nacional Permanente de Homenaje porque es una comisión amplia que tiene 75 miembros de diferentes vertientes políticas. En mi opinión personal, el liberalismo, que es una cuestión de clase, siempre ha tratado de excluir, de aniquilar, de silenciar, de proscribir a las fuerzas patrióticas y populares, mayoritarias. Hay un hilo conductor, si se quiere, desde que están representando ideologías de 1880. Porque a nosotros a veces nos dicen, están hablando de algo del 56, sí, y ellos traen al presente políticas nefastas que llevaron a este país a los peores momentos históricos, con todo lo que le ha costado al pueblo. Y el llevar a la liquidación de las conquistas históricas del movimiento obrero, por ejemplo, es parte de ese plan liberal. Entonces, si se quiere, sí puede haber una continuidad. Deseamos que no,
que no pase a mayores, pero el pueblo, Filippo decía, hay una esperanza siempre, en los momentos más oscuros inclusive, y es que el pueblo se organice y decida, y que para ello tiene dos herramientas fundamentales, que es el paro general y el voto popular. Con esas dos herramientas se puede ir muy lejos. Y estamos viendo hoy también que existe la resistencia. En otro tiempo, de otra manera, pero no hay una resistencia de que asumió este gobierno con las marchas estudiantiles nacionales del movimiento de universitarios, con los paros de la CGT, con las madres de Plaza de Mayo que siguen marchando los jueves en la plaza, con las marchas de los miércoles de jubilados, que este gobierno criminal y sinvergüenza reprime a los jubilados que trabajan toda su vida y cuando no van a reclamar un aumento miserable en sus saberes jubilatorios, este gobierno no duda en reprimir y golpear salvajemente a sus jubilados. Bueno, esos son hilos conductores de carácter de esa oligarquía, que algunos no quieren mencionar, pero esa oligarquía que continúa con su plan al día de hoy, porque pasó en el 76 también, y Filippo también enfrentó el golpe de Estado del 76, y por eso fue confinado acá en Chicalcó, La Pampa, junto a su mujer, doña Virginia, y sus hijos, y estuvo hasta fin del 81, principio del 82, que sale de donde vivía en el medio del desierto, en un lugar muy difícil de vivir, con el hospital más cercano a 400 kilómetros, va, se instala en Mar del Plata y va a alistarse para ir a Malvinas, cosa que no le han permitido, no se lo permitieron. Y él decía, usted sabe cuántos ingleses hubiese bajado. Y en sus últimos años se fundió con los veteranos de guerra Malvinas y cada vez que pudo los defendió y habló de la causa Malvinas y la llevó en su corazón. Filippo, después de que no hemos hablado todavía, el 9 de junio de 1956 es uno de los condenados a muerte. Por suerte no es uno de los fusilados. En el tercer bloque nos referimos a esos hechos. Continuamos en los lugares de la memoria. En nuestra provincia de La Pampa es conocida la revuelta popular que intentó restablecer el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, especialmente por los bombardeos a Radio Nacional. Vamos a referirnos con Pedro a esta situación. Bueno, en 1956 esta rebelión que intentaba instalar a Perón fracasa en casi todos lados, menos en La Pampa. Seguramente han hablado de eso con Filippo. En realidad, más allá de que el movimiento era de carácter peronista, era de un sector leal al pueblo y a la patria. Sí se organiza en base al golpe de Estado dado contra el teniente general Perón y el pueblo argentino. Pero no era solo restaurar al gobierno peronista, era un hecho democrático. Es una revolución para dar de baja a ese golpe de Aramburu y Rojas, ¿no? A nivel nacional. Acá en La Pampa, el accionar que dirigió el entonces capitán Adolfo César Filippo triunfó. Hay que poner el acento en triunfó, porque a nivel nacional lamentablemente no se pudieron cumplir los objetivos y costó mucha sangre. Y hay que recordar esos 13 militares y 31 civiles fusilados, ¿no? Han fusilado generales, no hay que olvidar. Y acá triunfó sobre la base de la organización popular. Filippo decía que estaba muy orgulloso del pueblo pampeano y sentía un gran cariño, un gran afecto por este pueblo y por el coraje de aquellos hombres y mujeres que se organizaron y dieron de baja, cumplieron con todos los objetivos. Y se leyó la proclama. El único lugar del país donde se cumplieron los objetivos y se leyó la proclama, que llegó a escucharse hasta en la ciudad de La Plata, ¿no? Claro, esa proclama que se emitió por lo que hoy es Radio Nacional Santa Rosa fue acallada a fuerza de ataques. Sí, Santa Rosa, bueno, al ser derrotado el movimiento de recuperación nacional en el resto del país, tuvo que disolverse acá en La Pampa y a Filippo lo atrapan en el límite con San Luis, lo iban a trasladar para su fusilamiento, pero sabotean el avión, oficiales de la aeronáutica leales al peronismo, y lo tienen que traer nuevamente a Santa Rosa, bajo la ley marcial, para ser fusilado acá. Y oficiales de ese tribunal se niegan a fusilarlo, con lo cual va a parar al calabozo y se ganan 48 horas que le salvaron la vida. Claro.
Contabas hace un rato esto de la fuga, antes que lo atrapen, de la fuga y bueno, los balazos que recibió el auto. En que se Filipo decía, mi vida pasó una película, es interminable. Era muy grato estar cerca de Filippo, muy importante. Era un hombre muy carismático además, un gran compañero. Claro, cuando se fuga junto con Navarro, porque él le dice, déjeme solo porque a mí me van a matar, usted quédese acá. No, yo voy con usted, capitán, yo voy en el auto con usted. Y se fugan hacia San Luis, y en el límite con San Luis, Filippo ve a la distancia parapetado un movimiento para ametrallar su vehículo, y le dice, cuando yo le digo, nos tiramos del auto, se arrojan del auto, y el auto recibe 172 impactos de bala. A Navarro lo agarran y Filippo se mete en los montes, y al atardecer finalmente lo agarran. Él tuvo la suerte que esa sentencia a muerte no la ejecutaron, si se quiere, algunos padres, camaradas, por la situación que haya sido, porque hay que recordar que fusilaron a muchas personas en José León Suárez. Sí, están los fusilados civiles de Basurá, José León Suárez, y la penitenciaria nacional, 13 militares. Bueno, criminal, bien llamada fusiladora. El después de Filippo, vos lo conociste ya más grande, después que se va a La Pampa y más ya que se instala en Mar del Plata, ¿cómo fue su recorrido, incluso siendo militar, atravesando otra vez enfrentándose a una dictadura en el 76? Claro, él participa a partir de los acontecimientos de acá, siempre militó en la resistencia peronista, era miembro del Comando Táctico Superior Peronista. Y bueno, algunos compañeros dicen no hay documentación, y no, porque la resistencia tenía códigos, por suerte, y permitieron luchar muchos años para lograr la democracia. En el 76 era secretario de Deporte y Turismo de la Nación, del gobierno de la señora Isabel, y le avisan horas antes que van a dar el golpe. Va a Casa de Gobierno, habla con el doctor Julio González, que también participa en el Foro Patriótico y Popular que fundó Filippo como primer presidente, denuncia el golpe, va por su familia. Y mire la valentía de doña Virginia, porque él le dice, Virginia, vos te quedás con los chicos acá y refugiate, porque a mí me persiguen para matarme. Y Virginia le dice, no, yo y los chicos vamos donde vaya vos, Cacho. Y ahí vienen para La Pampa, que en realidad en el fin del 81, principio del 82, hasta el Banco Ara lo intima y le dice, estas tierras son del banco, usted se tiene que ir. O sea, nunca dejaron de perseguirlo a Filippo. Y lo arrestaron y conoció todas las cárceles del país. Y él dice que se fundió con el pueblo peronista, más aún en la cárcel de Las Heras, y que en ese caso le hicieron un favor, que la cárcel rebalsaba al pueblo peronista, que era increíble, que llevaban de todos lugares del país, inclusive con sus zapallos, su jaula con gallinas. Otro momento histórico y donde el pueblo siempre estuvo resistiendo a las políticas nefastas del liberalismo, ¿no? Pedro, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con los homenajes a los héroes y mártires de la resistencia peronista. Llevamos adelante en General Pico desde hace muchos años, donde está el mausoleo al teniente coronel Adolfo César Filippo, junto con la municipalidad de General Pico, en este caso de la compañía Fernanda Alonso, y empezamos a hacer acá en este monolito, en esta plazoleta, a reivindicar, a conmemorar, a seguir manteniendo firme un camino que no es una anécdota, es un camino que nos enseña que hay que estar preparados, hay que estar organizados, unidos, y unidos de verdad más allá del término de la palabra, y seguir creciendo para enfrentar todo lo que hay contra el pueblo, contra la patria, contra la nación. Yo para terminar creo que yo coincido con esa frase que se dice que la patria es el otro, es un buen concepto. Pero si la patria es el otro va primero, y nosotros junto a ese otro para seguir creciendo, porque no es un camino de individualismo, es todos juntos y con el compañero codo a codo. Lo mismo le decimos a ustedes, muchas gracias por haber estado sintonizando o viéndonos aquí en la televisión pública pampeana. Los invitamos la próxima semana a que vean otra emisión de Los Lugares de la Memoria. Gracias por estar ahí.